Hola, si todavía no estás inscrito a nuestro canal, inscríbase, coloque en la campanita de notificaciones en toda. Esto es importante, así YouTube cada vez que subimos un video avisará un contenido nuevo. Si nos ayudas dando un me gusta, esto ayudará a que entienda YouTube para que lo pueda compartir con más personas. Gracias. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia, y hoy quiero traerles una invitada desde México. Estoy hablando de la pastora y profeta Mari Trujillo. Ella nos va a traer un mensaje poderoso, revelador, transformador. Y hoy nos va a hablar sobre el tema ungidos o leprosos. ¿Qué misterio? ¿Qué nos traerá? Sea bienvenida. ¿Cómo estás, pastora? Gracias por estar en este lugar con nosotros. Hola, pastor. Muchas bendiciones. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a nuestro Padre Celestial por este canal que ha sido de grande bendición para muchas naciones, para muchos ministerios. Y bueno, pues aquí estamos listos para entregar el tema de hoy. Es un tema que no es común, pero es de mucha bendición. Así es que si quieres saber por qué ese nombre tan extraño, ungido leproso, quédate a ver el video. Quédate, sé que te va a bendecir y te vas a llevar una gran bendición de este tema. Gracias, pastor, y un saludo a todos los pastores y miembros de Unicristo, a los alumnos, a los discípulos. Un saludo desde México. Gracias, pastora. Está en libertad para comenzar el mensaje. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a todos. Saludamos a nuestros hermanos en Río de Janeiro, en Brasil, a nuestros hermanos en Argentina y en todas las naciones donde nos ven a través de este canal de YouTube. Les invitamos a que se suscriban, a que le den un comentario, que le den compartir, porque de verdad estos mensajes que nos han estado compartiendo son de muchísima bendición. Entonces, nos apoyamos de esa manera. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Quiero, antes de comenzar y de entrar en materia, quiero comentarles, amados, que de verdad, yo sé que todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos finales, y Dios quiere levantar una generación preparada para estos tiempos, para saber enfrentar, para saber pues cómo trabajar de manera correcta para estos tiempos. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a hablarme mucho sobre Eliseo, pero también comenzó a hablarme de Giezi, ¿verdad? Y vemos a dos tipos de personas que existieron en aquel tiempo de los profetas, pero son personas que el día de hoy siguen existiendo personas con un corazón como el de Eliseo, y también siguen existiendo personas con un corazón como el de Giezi. Y tenemos que saber, amados de Dios, tenemos que saber cuidar nuestro corazón, porque eso va a determinar si vamos a terminar ungidos o vamos a terminar leprosos, ¿verdad? Como lo muestra la historia en el libro de Segunda de Reyes. Hay una historia ahí, ¿verdad? Bueno, más que una historia, vemos una enseñanza. Primero quisiera hablarte un poco sobre Eliseo, ¿verdad? Eliseo era discípulo del profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios que hacía grandes milagros, señales, prodigios. Pero llegó el tiempo en el que este profeta tenía que culminar, tenía que terminar, ya su tiempo había terminado, pero él no se quería ir de aquí sin antes pasarle la unción a alguien. Pero vemos que había un Eliseo que todo el tiempo estaba pegado con Elías, y era un hombre, ¿verdad?, que no le decía maestro, no le decía pastor, no le decía pues mi rabí, le decía Padre mío, Padre mío. Le tenía un amor, le tenía un respeto, le tenía un cariño al profeta Elías. No es mi tema, es solamente una introducción, pero después vemos, ¿verdad?, que
que cuando ya Elías está por ser arrebatado para irse a casa, él le hace una pregunta a Eliseo. ¿Qué quieres que yo te dé antes que yo sea quitado de ti? Y el profeta Eliseo le dice, quiero que me des la doble porción de tu espíritu. Aquí la gran pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué quería Eliseo la doble porción del espíritu? ¿Por vanidad, por poder, por vanagloria, por fama, por dinero? ¿Por qué quería Eliseo esa doble porción? Entonces el profeta Elías le dice, cosa difícil has pedido. Y la pregunta es, ¿difícil para quién? ¿Difícil para Dios? No, porque la palabra dice que para Dios no hay nada, nada difícil. ¿Difícil para Elías? No, tampoco. Era difícil para Eliseo, ¿verdad? Porque representaba tener un manto y tenerlo en la doble porción, iba a demandar el doble de compromiso delante de Dios. Y él le dice, si me vieres cuando fuere arrebatado, te será dado ese manto, ¿verdad? Entonces vemos cómo Elías, ¿verdad? Es arrebatado. Eliseo ve cuando es arrebatado, cuando cae el manto, y Eliseo va y levanta ese manto de Dios. Y entonces el último milagro que hace el profeta Elías antes de ser arrebatado es que tomó el manto, golpeó las aguas, abrió el Jordán y pasaron al otro lado. ¿Y cómo comienza su ministerio? Eliseo, levantando el manto de Elías, vuelve a hacer lo mismo que su maestro, golpea las aguas y abre el Jordán. Eso estaba confirmando de parte de Dios que ese manto efectivamente le había sido pasado. La doble porción había sido derramada en Eliseo. Y hoy vemos mucha gente que anhela eso, dicen, wow, yo quiero esa unción de milagros, yo quiero esa unción de liberación, de prodigios, de señales, de cosas sobrenaturales. Y qué bonito, qué lindo, amados de Dios. Ese es el anhelo del Padre, que tengamos el corazón de Eliseo, de realmente tener ese amor por la gente, de todo lo que hagamos sea para que la gloria y la honra sea de Dios. Pero estamos viviendo tiempos difíciles y quiero que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque existe la otra parte de la historia, amados de Dios. Y uno siente tristeza porque dice, se supone que si hubo una doble unción, tenía que haber continuado una tercera unción. Y en este caso, la unción se perdió. Se perdió porque no hubo una vasija, porque no hubo un depósito de parte de Dios para pasar esa unción. Y lo vimos con Giesi. Y aquí quiero enfocarme un poco, amados de Dios. Es necesario que las nuevas generaciones sepan que tenemos lobos vestidos de ovejas en medio del rebaño, que el enemigo se disfraza como un ángel de luz y que tú puedes ver señales y puedes ver milagros y sin embargo no es una persona de Dios, es un falso profeta, es un falso predicador. Y no es que yo esté engrandeciendo al enemigo ni le vengo a hacer publicidad, porque él ya fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Yo te estoy hablando a ti, siervo y sierva del Señor, para que tú estés entrenado a través del Espíritu Santo para discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, para que puedas discernir la luz de las tinieblas, lo verdadero de lo falso. Y quiero que veamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, en el verso, a partir del verso 20, ¿verdad? Y vamos a ver, amados, cómo es el comportamiento de algunos falsos profetas que se mueven hoy en día. Pueblo de Dios, debemos estar muy alertas, debemos estar con los ojos del Espíritu abiertos, con el discernimiento espiritual a todo lo que da, porque hay muchos falsos, hay muchos impostores, hay mucha gente infiltrada en el pueblo y engañan aún a los escogidos. Pero esto no va a ser así contigo, porque
yo declaro y creo que tú eres una generación como Eliseo, que podrás ver lo que es de Dios de lo que no es de Dios, y podrás discernir y abrazar lo que viene del Padre y rechazar lo que no viene de Dios. Lo primero que quiero que veamos, ¿verdad? Está en Segunda de Reyes 5:20 y dice así: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Vemos que Naamán era un general sirio, era un hombre de poder, era un hombre de influencia. Probablemente tenía mucho dinero, la Biblia nos dice que sí, ¿verdad? Entonces era un hombre con una necesidad de una sanidad. Y había un varón que Dios lo usaba para sanar. Entonces Naamán va, ¿verdad? Pero amados, aquí la pregunta es, este hombre, como no conocía de Dios, pensó que tenía que pagar por esa sanidad. Y dijo, pues me voy a llevar algunas cosas, algunos presentes, para que si es que me sana, pues le voy a pagar con eso. ¿Cuántos sabemos aquí que las cosas de Dios no se cobran? Las cosas de Dios son de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, vemos primeramente que este hombre, Giezi, no honraba a la autoridad, no respetaba a la autoridad, no tenía entendimiento ni revelación de la unción, de la investidura que portaba Eliseo. No lo respetaba, amados. Y ese es el primer punto que quiero tocar, que si usted ve una persona que no honra, no respeta y se cree mucho más que su autoridad, ese es un foco rojo, esa es una señal de alerta. Usted debe tener mucho cuidado cuando usted vea una persona así. Dice, ¿cómo es que Eliseo estorbó a Naamán para que nos diera? Porque todavía se atrevió a decir que había estorbado, amados, porque era un hombre carnal, era un hombre que no estaba enfocado en agradar a Dios, él estaba enfocado en agradarse a sí mismo. Y aquí vemos la segunda cosa que hay que tener cuidado, y es el pecado de la codicia. Dice aquí que Giezi dijo, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Son las personas que prostituyen el don. Son las personas que quieren sacar beneficio a otra persona de lo que Dios les ha dado. Giezi no tenía un corazón recto. Él no estaba contento porque este hombre había sanado. Él estaba viendo el beneficio que podía sacar de una unción que ni era de él, era la unción del profeta Eliseo. Entonces vemos, amados, que él quería obtener un beneficio económico de esta sanidad. Y usted, ¿cuántas personas no conoce actualmente que quieren sacar beneficios de una sanidad? Entonces, punto número 1, no respetaba la autoridad. Punto número 2, tenía el pecado de la codicia, que veía el signo de pesos, ¿verdad? Para beneficiarse él. Debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos. La tercera cosa que te quiero decir fue que usó el nombre de Dios en vano. ¿Qué tenía él que meter a Dios aquí? Dice, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Vemos que no le tiene temor a Dios. Vemos que no respeta a Dios y se atreve a mencionar y a meter a Dios en el asunto, en algo que no venía de Dios. Entonces eso, amados, es otro foco rojo de alerta. ¿Cuántas veces no vemos hoy gente que te dice, y así te dice el Señor, y Dios me está mostrando, y Dios me está diciendo, y meten a Dios en el asunto, y Dios no tiene nada que ver en el asunto, amados? Entonces tenemos que estar muy alertas con eso, con los Giezi de estos tiempos.
Ahora, otro punto, el cuarto punto que te quiero mencionar, muy importante, que es otro foco rojo de alerta, es el pecado de la mentira. Dice, mi Señor me envía a decirte, lo cual obviamente no era cierto. Y él está diciendo, mi Señor envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Amados, este hombre mintió y todavía usó el nombre de Eliseo. Dijo, es que fíjate que Eliseo me mandó porque nos llegaron visitas de última hora y no tiene nada que darles. El pecado de la mentira le abre la puerta a un montón de demonios. Aquí este hombre ya había perdido la cabeza, amados. ¿Y cuántas veces no vemos gente que miente y te dicen, tienes que darme ese carro, siento de Dios que tienes que darme tanta cantidad de dinero, tienes que entregarme esto, tienes que entregarme el otro? Así como este hombre fue, dice Eliseo que me des. Amados, hay que tener mucho cuidado, hay mucho impostor, hay mucha gente falsa pidiendo dinero, pidiendo ofrendas, pidiendo pactos, pidiendo casas, terrenos, coches y una serie de cosas que usted debe tener mucho cuidado. Con esto yo no estoy diciendo que no habrá ocasiones en que realmente Dios esté direccionando a alguien a actuar de una manera extrema, pero tendría que ser algo total y absolutamente direccionado por Dios y tiene que ser confirmado tanto para la persona que lo recibe como la persona que va a dar lo que Dios le está pidiendo. Y cuando eso es, hay un orden, hay paz, hay bendición, hay respaldo, pero debemos de tener mucho, mucho cuidado con eso, amados de Dios. Otro pecado muy grande de Giezi fue el querer cobrar por los milagros. Dice que le dijo, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Amados, por ningún motivo podemos comercializar con los dones de Dios. Miren, a mí me dijo el otro día una persona, mira, si tú quieres una oración especial, te metes en esta página y te cobran $25 por hacerte una oración especial. Amados, esas cosas existen, debemos tener mucho cuidado con eso. Otro pecado grande y grave, dice que él guardó y escondió el pecado. Dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Entonces, amados, hay gente que están cometiendo errores y en lugar de ir, arrodillarse, arrepentirse y confesarle a Dios, Señor, ok, perdón, me equivoqué, me dejé llevar, me ganó la ambición, pero me arrepiento, me duele en mi corazón, lávame con tu sangre, perdóname. No, amados, no, Señor, yo no he hecho nada, yo estoy bien, tú eres el que está mal. No podemos encubrir el pecado, amados. Eso fue otro gran error de Giezi. Y otra de las cosas, amados, Eliseo tenía la doble porción, era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros podemos hacer cosas a escondidas, pero todo queda descubierto a los ojos de Dios. Otro pecado grave que cometió Giezi fue mentirle al Espíritu Santo de Dios. El profeta le pregunta, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Amados de Dios, este hombre pensó que se iba a poder esconder de este profeta que tenía una vista tremenda en el mundo espiritual y sobre todo que Dios lo había visto, que Dios lo había desenmascarado, que Dios lo estaba sacando a la luz ese pecado y él pensó que él iba a poder engañar a Dios y al profeta, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado porque hay gente que ya no le tiene temor ni respeto al Espíritu Santo de Dios. Y, amados,
nosotros debemos de saber que cuando nosotros hacemos algo, no estamos esperando recibir nada de la gente, porque todas las recompensas vienen de parte de Dios. Cuando usted hace algo, usted no le está viendo un signo de pesos al don, a la sanidad, al milagro. Usted dice, yo lo estoy haciendo por amor a Dios, por amor a las almas. Y usted no está diciendo, a este sí porque se ve que es rico, a ti no porque tú eres pobre. Tú no puedes hacer acepción de personas. El Espíritu Santo de Dios no hace acepción de personas. Él dice a esta persona y tú vas y oras, aunque tú no recibas terrenalmente una recompensa, tú sabes que la recompensa viene de Dios y que Dios te va a honrar y que Dios te va a bendecir, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Pero amados, tenemos que tener mucho cuidado, estamos viviendo en los últimos tiempos, hay Eliseos, pero también hay Giesis. Eliseo terminó ungido, pero Giesi solito se atrajo una maldición. Si Giesi se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, mi maestro Eliseo, ciertamente agarré el dinero, fui tras Naamán, te mentí, pero perdóname, yo no quiero perder al Espíritu Santo. Él no se arrepintió, él se quedó con el dinero. Y el profeta le da una sentencia y le dice, la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti. Y en lugar de terminar ungido, terminó leproso. Entonces, este mensaje se llama, ¿quieres terminar ungido o quieres terminar leproso? Amados, de verdad yo les invito a que cuiden su corazón, cuídenlo como un tesoro, porque de él mana la vida. Amados, y si nosotros no tenemos cuidado, podemos terminar leprosos. Mucho cuidado con querer prostituir, comercializar y vender los dones que Dios nos ha dado. De gracia recibimos, de gracia damos. Espero que este mensaje te haya bendecido. Espero que Dios te dé el corazón del Eliseo y que seas el remanente de los últimos tiempos, que no se va a vender, que no se va a prostituir, y que tú vas a agradar a Dios en toda tu manera de vivir, que no harás acepción de personas, porque la recompensa no viene de los hombres, sino viene de Dios. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Gloria a Dios. Qué palabra fuerte, precisa. Hoy, en estos tiempos que se está viviendo, ¿no? Con un evangelio parece como diluido, un evangelio que no está comprometido con el Dios vivo, ¿no? Están comprometidos con las finanzas, están comprometidos con bendiciones terrenales, que es lo que decía Jesús. Esta generación lo que pide son señales, quieren milagros, maravillas, vienen por los panes y los peces, pero entregarnos a nosotros mismos para que Dios pueda usarnos como esa vasija que usted estaba hablando, pastora, maravillosa su palabra. Muchas gracias por la edificación para todos los hermanos del Ministerio Unicristo. Querido amigo, amiga, que estás escuchando, porque esto va para todo el mundo, estas enseñanzas, quiero pedirte que te dejes usar por Dios. Esto es imposible no compartirlo. Muchas personas tienen que escuchar esta palabra y lo vamos a traducir a través de los subtítulos en YouTube y a través de francés, a través de angolanos, va a ir a muchos países. Entonces, quiero pedirte tu ayuda, compartirlo en tus redes sociales, en tu Facebook, donde tú puedas, en tus grupos de WhatsApp, porque mucha gente tiene que escuchar esta palabra. Desde aquí, de Río de Janeiro, te saluda tu amigo, el pastor Marcelo Parrella. Muchas gracias, pastora Trujillo, Dios les bendiga. Muchas gracias a usted, pastor. Muchas bendiciones.